Bueno, y este jueves se realizó el segundo debate presidencial de cara a las primarias presidenciales del 30 de junio y en la oportunidad del candidato de RN Andrés Salamán y Pablo Longueiras de la UDI, lo veíamos en la nota, de hecho se mostraron sus propuestas, en fin, queremos conversar sobre este tema. Bueno, y para eso nos encontramos con el secretario general de la UDI, José Antonio Cast, y el jefe territorial de la campaña de Andrés Salamán, Francisco Chaguán. Buen día, caballeros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo escuché, señor Cast, anoche decir que Pablo Longueira ganó por paliza. Creo recordar bien la cita. Han pasado un par de horas, usted durmió, masticó el debate, ¿todavía le parece que ganó por paliza? Absolutamente. ¿Verdad? Y lo que dicen muchas de las encuestas online es que eso ocurrió así. Yo creo que hay dos temas fundamentales que caracterizan la presentación de Pablo Longueira, que es la centro-derecha popular y todo el tema del empleo. Yo creo que ahí él centró parte de su discurso junto con algunas diferencias que marcó claramente con quién es nuestra adversaria natural, Michelle Bachelet, porque va a ser quien va a ganar la primaria de la Concertación en el áreas como la AFP estatal, como salud, educación, etcétera. Ahora, parecía a ratos un debate efectivamente con la ausente, parecía a ratos, y a mi gusto muy personal, me van a perdonar los candidatos, una suerte de estructura bicéfala, debatiendo en ausencia, como en rebeldía de Bachelet. Pero la idea, y en algún momento nuestra compañera Mónica Rincón dijo, oigan señores, les dijo, esto no es una primera vuelta, queremos que debatan entre ustedes, la idea es que cada uno marque su diferencia más allá del nombre y el apellido, digamos, para decidir por quién votar. ¿Por qué no ocurrió eso? Bueno, primero señalar que yo tengo una visión completamente distinta a la de José Antonio. Claramente Andrea Alamán ayer mostró soltura, maneja temas, ha estado trabajando, tenemos un programa de gobierno, Pablo Longueira piensa hacerlo en agosto, pero nosotros no vamos a pelear con Pablo Longueira. ¿Por qué? Porque va a trabajar con nosotros a partir del 1 de julio para ganar a Michelle Bachelet, encabezando la campaña de Andrea Alamán. Y quiero decirle lo siguiente. Es distinguirse. No, claro, si no tenemos problemas distinguirnos. Y ayer hubo distinciones respecto a temas importantes. Por ejemplo, en el tema de las modificaciones a la ley de ISAPRE, donde efectivamente Andrea Alamán marcó una tónica completamente distinta respecto a Pablo Longueira. Pero más allá de eso, ¿por qué hubo un contrapunto? Porque claramente Pablo Longueira y Andrés Alamán son dos figuras que van a trabajar para continuar la obra del gobierno del presidente Piñera. Y lo cierto es que si uno compara con el debate del lunes, donde las diferencias eran abismantes, tanto programáticas como doctrinarias, claramente nosotros sostenemos que los dos candidatos van a fortalecerse, van a tener una primaria de guantes limpios, manifestando así los contrapuntos, las diferencias. Claramente esperamos que la ciudadanía elija al mejor candidato que pueda ganar a Michelle Bachelet en noviembre, y ese es claramente Andrea Alamán. Ahora, si hablan de diferencia, Lady Sapri dijo que marcó una clara diferencia entre uno y otro. Anoté de hecho para saber cuál era la diferencia. La verdad es que no vi mucho, simplemente que es un tema de postura. Alamán dijo que el sistema está bajo sospecha, palabra que no usó quizás Pablo Longueira. Tiene que hacer una modificación profunda. Claro, pero Pablo Longueira dijo deben tener una justa compensación, debe haber una libre competencia, también aludiendo a un cambio profundo. Entonces uno empieza a buscar de fondo a nivel temático y uno no ve prácticamente diferencia, sino que simplemente las palabras y la forma en cómo pongo las temáticas. Son en realidad matices. Es lo mismo, ¿no? No, son lo mismo, son matices, pero claramente nosotros somos parte de una coalición que creemos en principios de libertad económica, que creemos efectivamente en el principio de la subsidiariedad, que creemos que efectivamente el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante en materia de terminar con las desigualdades, de mejorar la distribución del ingreso en Chile, terminar con la pobreza, y por tanto no van a encontrar diferencias abismantes entre Pablo Longueira y Andrea Alamán. No vamos a inventar diferencias donde no las hay, pero claramente creemos que Andrea Alamán tiene un perfil que le permite efectivamente garantizar los votos del centro político, los sectores moderados, y en definitiva ganar la elección en noviembre. Sí, gracias. Nosotros tenemos un proyecto común, cosa que no se da en la Concertación. Si en la Concertación el rango, ¿no es cierto?, va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Dentro de las primarias, claro, no alcanzaron a poner un candidato comunista porque el PC optó por Bachelet y no por Gómez, pero claramente ellos no tienen un proyecto común y tratan de armonizar algo que no es armonizable. Unos dicen AFP estatal, otros dicen no a la AFP estatal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una idea clara, y en el tema de ISAPRE, decir que este gobierno ha planteado un proyecto que modifica el tema de las ISAPRE y que apunta principalmente a darle libertad a las personas, libertad de elegir, ¿no es cierto?, y movilizarse, y también apunta a mejorar la competencia del interior de la ISAPRE. Pero estamos de acuerdo, los dos, en que aquí tiene que haber provisión de salud mixta, lo mismo que en educación. Michelle Bachelet plantea
entre comillas y medio oculto, pero ¿cuál es el fin que buscan? Terminar con los colegios particulares subvencionados, porque quieren terminar con el aporte de los padres a la educación de sus hijos. Y eso en el caso nuestro no se da. Por lo tanto, hay matices, pero claramente tenemos un proyecto común. Bueno, se nota que hay un proyecto común y se nota que hay obviamente mucho más coincidencias que divergencias. Eso sí, una de las cosas que como que les sacó en cara un poco, casi como por lo enojado un poco Pablo Longueira ayer cuando recordó que habían coqueteado con la DC, ¿no es verdad? A propósito de intentar cambiar el binominal. Te tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Vamos a seguir coqueteando con la DC. A ver, yo quiero decirle... Endosaba la responsabilidad de ese pololeo a Carlos Larraín. Bueno, a la directiva del partido yo quiero decir que estuvimos durante muchos meses reuniéndonos, generamos un acuerdo RNDC para los efectos de generar un perfeccionamiento del sistema político, de la regionalización y de otros elementos relevantes. Y quiero decirle que nosotros no vamos a cegar en ese intento. Yo quiero hacer el llamado a los adherentes a los adherentes de la democracia cristiana, incluso a los militantes, cuando salgan terceros en la primaria de la concertación, el centro político va a quedar muy huérfano y efectivamente ese espacio va a ser llenado por un candidato de la envergadura de Andrea Lamar. Y quiero decirle que en los próximos días también vamos a seguir sorprendiendo respecto a aquella materia. Pero Pablo Longueira fue explícito ayer en términos de pedirle a sus socios, a RN, que no siguieran con esos planteamientos, coqueteos, acercamientos, como le gusta. Lo importante es que negociaran con ellos primero, digamos. Claro, ese es el punto. Nosotros formamos parte de una alianza y lo que no puede ser es que uno de los aliados, ¿no es cierto?, tome iniciativas propias sin primero concordar cuál va a ser la postura dentro de la coalición. Y eso es algo que en algunos momentos nos ha causado tensión, porque conformamos la bancada más grande, ¿no es cierto?, la UDI 39, junto con los diputados de Renovación Nacional, que forman 18, llegamos a 57. Pero claramente si queremos avanzar en cualquier proyecto de reforma al sistema político, tenemos que estar de acuerdo los dos que formamos parte además del mismo gobierno. Pero señor Chacón acaba de decir que no va a cejar en sus conversaciones con la DC. No, una cosa es que ellos puedan conversar, si eso no lo evita nadie, pero cuando uno va a tomar un acuerdo de reforma política, claramente tenemos que estar muy contestes las dos aglomeraciones. ¿Van a pedir permiso a la UDI antes de un acuerdo entonces? Perdón, y eso es lo que hace la diferencia con Pablo Longueira, que cuando se dan situaciones conflictivas en el país y lo que respeta la institucionalidad es que él está ahí. Y nos costó también en su momento convencer a los amigos de Renovación Nacional que firmaran para que la ADC pudiera competir. Pero no es como esto no es como una especie de un niño amurrado que porque no hablaron primero conmigo yo no voy a hablar, porque de hecho ayer lo dijo Longueira, dijo la UDI siempre va a conversar con RN para mejorar el sistema. Es que así tiene que ser. Pero yo voy a conversar, pero primero conversar conmigo, no con los otros. Eso no es como una especie de estar amurrados dentro de un sistema. No, cuando uno está en una alianza, cuando uno está en un proyecto político común. Claramente dice que va a conversar. Sí, no hay problema en que conversen, pero una cosa es llegar a firmar un acuerdo. Y por lo demás, la mayoría de los acuerdos que han tratado de firmar, ninguno ha prosperado, porque claramente la ADC todavía no se convence que tiene que ser parte del centro de la centro derecha política. ¿Y usted se siente capaz de convencer a la ADC? Yo creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que efectivamente el resultado del 30 de junio va a cambiar el mapa político del país. Yo creo que efectivamente, frente a la advertencia de Quintana, Jaime Quintana respecto a la ADC, cuando diga, mire, si la ADC sale tercero, que no haga imposiciones respecto al programa. Y cuando la concertación tenga que elaborar el programa de gobierno de Michelle Bachelet y poner los puntos en los temas valóricos, en los temas de distribución del ingreso, en los temas que hizo relación con el tamaño del Estado, ahí claramente el centro político se va a sentir huérfano y por supuesto la invitación es permanente. Y yo quiero decir que fue uno de los elementos determinantes que haya ganado el presidente Piñera, es que hayamos convencido justamente a ese centro político que finalmente optó por darle una oportunidad a Sebastián Piñera. En ese mismo sentido creemos que va a ser justamente ese centro político el que da una oportunidad a Andrea Lamar para ser presidente de Chile. Nosotros vamos a ganar la elección con la centro derecha popular. Y aquí hay que ser también muy claro, los líderes de la democracia cristiana lo único que quieren es volver al poder. Y por eso no han hecho ningún escándalo de que Michelle Bachelet esté hoy día subpactada con el Partido Comunista. Y eso en los líderes de la democracia cristiana no va a cambiar. Las bases de la democracia... bastante explícito en términos de que él no gobernaría. Se va a sumar igual a lo que es Michelle Bachelet, si hoy día sus diputados y sus alcaldes se le están bajando. Pero las bases... Y se van a mantener. Y las bases de C, una gran parte de ellas ya dio el paso y han votado por la UDI. Y eso es una realidad. Si no, la UDI no tendría el proyecto político más exitoso y más grande en la historia de la centro derecha chilena en el último tiempo. Y eso es lo que le va a dar el triunfo, no solamente en las primarias, sino que también nos va a permitir ganar el 30 de junio con Pablo Longueira.
decir un contrapunto, porque acá se habla siempre de la maquinaria de la UDI, particularmente su llegada al mundo popular y al mundo social. Quiero decir que, por ejemplo, en mi caso, yo cuadrupliqué en las mesas de los sectores populares a Joaquín Lavín en Viña del Mar y en Concón. Entonces, quiero decir que... Les invito a que dejemos esto pendiente porque queremos pasar a otro tema. Pablo Longueira decía ayer a propósito de una pregunta que se le planteó que las lógicas del sí y el no están superadas, que mucha gente en sus comandos es del sí y el no. Así que les ruego no repitan eso porque ya lo escuchamos. Sí, de las cosas que marcaron diferencia, a mi gusto, fue el tratamiento que superficial que hicieron ambos candidatos de la dictadura. Por lo pronto, bueno, ninguno la llamó dictadura, Alamán prefirió llamarla gobierno militar, pero sí habló y dijo la frase violaciones a los derechos humanos. Yo no estuve nunca a favor de eso. Mientras que Pablo Longueira dijo algo así como: yo no quiero jamás que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el pasado, pero sin nombrar lo que no se puede nombrar. Porque y luego creo que ejemplificó aquello que ocurrió en el pasado, que yo no creo que ocurra, por las divisiones, el encono, pero nunca se refirió al tema de los derechos humanos. Yo le quiero preguntar a usted, señor Kast, si es que usted sabe o conoce de alguna reunión que haya tenido Pablo Longueira con los militares en retiro. A propósito también de este proyecto que se presentó en Cámara, sabemos que la Comisión de Constitución lo eliminó rápidamente, digamos, no pasó, pero queremos saber qué pasa con esa relación, con el cuerpo del mundo militar. Lo primero es decir que él lo que dijo es que no quería que se repitieran situaciones de odio, como existía cuando se produjo el quiebre institucional, cuando en la calle se decía los momios al paredón y las momias al colchón, y eso eran palabras textuales que se gritaban en la calle, y eso quizá ustedes son muy jóvenes y no lo escucharon. Eso es odio, y eso es lo que generó el Partido Comunista en Chile, y eso es lo que dice Pablo Longueira, que no se repita más. Y reuniones con miembros... Perdón, señor Kast, no será solamente los gritos lo que no tendrá que repetirse. Los gritos, probablemente las tomas, las acciones los tampoco gritos, tengan que las repetirse, tomas, ¿no? ¿Cuánta violencia existió? ¿De lado y lado? En esa época la izquierda llevaba la batuta en el tema de la violencia, y eso es lo que no puede repetirse. Después del 73. Y después del 73 usted me pregunta primero por las reuniones de ahora, ¿no es cierto?, de Pablo Longueira con ex militares en retiro. Y eso ha ocurrido tanto por Andrés Alamán, tanto por Michelle Bachelet, tanto como Pablo Longueira, porque son parte de nuestra sociedad. Y son personas que están en retiro hoy día y que hoy día además están haciendo cambios legales, ¿no es cierto?, en temas de previsión de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, obviamente hay que reunirse con todos los estamentos de la sociedad. Sí, pero yo no le preguntaba, señor Kast, por la legislación que está firmando el presidente a efectos de las pensiones de los militares. Me refería más bien a los casos de militares que todavía están con juicios pendientes o de frentón cumpliendo condena. La pregunta era obviamente hacia allá. Sí, pero lo que hay que aclarar ahí, nadie puede estar de acuerdo con la violación de los derechos humanos, y eso es obvio. O sea, si yo lo digo, bueno, pero es obvio. Pero quizás no es obvio cuando el señor Longueira ni siquiera pronuncia el tema, la frase derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho, y la UDI fue la primera institución, el primer partido político que presentó un proyecto que decía la paz ahora, y se lo presentamos a Ricardo Lagos, y no tuvo la fuerza de sacar adelante, ¿no es cierto?, para dejar atrás una época bastante dura de nuestro país, de lado y lado. Pero nadie puede estar de acuerdo con la violación de los derechos humanos, y nosotros siempre hemos dicho que aquí tiene que operar la justicia, pero la justicia tiene que ser correcta y tiene que aplicarse bien. Y hay casos en que a uno le queda la duda, porque cuando se habla de un secuestro permanente de alguien que en el fondo no está, bueno, es una discusión penal que a nuestro juicio no tiene mucho asidero, y eso es algo que hoy día tiene procesado a muchas personas sin que exista un motivo real de parte de la ley, ¿no es cierto?, para procesarlo. Pero eso no quiere decir que no sancionemos la violación de los derechos humanos y que no condenemos, ¿no es cierto?, y que no encontremos que sea correcto que la justicia procese y castigue a la persona que cometió delito. Ahora, es lógico, siguiendo el tema de los militares, a propósito de las normativas que se están discutiendo y todo, que, y se lo preguntaron de hecho los candidatos, que se mantengan fuera del sistema de AFP que cuando se creó a los militares se los dejó afuera y en estos momentos continúa exactamente igual, porque es tema de cuestionamiento también, que ya pasado el tiempo que todos sabemos, se mantenga todavía ese sistema de pensiones hacia ellos. Bueno, señalar claramente que yo he sido uno de los impulsores justamente de la eliminación del 6% a los pensionados de las Fuerzas Armadas. Hemos logrado que el gobierno finalmente le ponga urgencia y ha mandado el proyecto de ley. También dice relación con la eliminación del 0,5% en salud, no solamente para los mayores de 65 años, sino para todos los pensionados. Otro tema importante dice relación con la revalorización de las pensiones, que también es un tema que nosotros vamos a tratar, y también otros temas que dicen relación con que tenemos un sistema en la que no se
estimula justamente la concentración de la familia. El tema de la eliminación de las pensiones para las hijas solteras también es un tema que debe ser debatido, y particularmente porque hoy día ni siquiera la viuda puede mantener la pensión del causante. Este es un tema que nosotros queremos afirmar. En ese sentido, acá hay materias que hay que avanzar en materia de pensiones de los retirados de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando. Yo me he reunido también con los círculos de los pensionados, tanto de Carabineros, investigaciones, como también de las Fuerzas Armadas, de la Armada y el Ejército, justamente para enfrentar el tema de las pensiones, que es un tema que los preocupa en demasía. Señor Chaguán, señor Kast, les quiero agradecer a ambos. Han debatido más de lo que vimos en el debate ayer, así que se les agradece. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Bueno, gracias.